Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general al mercado de las criptomonedas, el cual está a escasas horas de cerrar una nueva semana. Así que empezamos. Bueno, hoy vamos a ir directamente al grano, haremos solo análisis técnico porque noticias no encuentro demasiadas, además estoy con gripe y no me encuentro al 100% y tampoco quiero alargar el vídeo por alargar, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, os pido disculpas ya en el caso de que pues tenga que cortar, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar de Bitcoin, Chiliz, Mana, ADA, Matic y Syscoin. Empezando por Bitcoin. Estamos en un punto en el que no hemos llegado a tocar. Al final, cuando un nivel es tan referente como puede ser los 30.000, ya hemos analizado en profundidad qué puede significar los 30.000 en este canal. Hemos dado los motivos por los que es un buen nivel, pero tampoco es el santo grial de los niveles. Era más importante el nivel de los 41.000. En cuanto a... No más importante, es más importante el de los 30.000, pero era más fuerte el de los 41.000. Perdonad, que no es lo mismo. Ya hemos comentado esto en otras ocasiones, y cuando hay un nivel tan marcado pero no se ha tocado aún, es un nivel que se tiene entre ceja y ceja, ¿de acuerdo? Hemos tenido un gran tirón que nos ha acercado bastante. Esta semana está cerrando, bueno, en forma de desaceleración. Un nuevo tirón desde estos niveles prácticamente ya nos pone a los 30.000, que es al final el nivel ese del que estamos hablando, ¿no? Si miramos un momento un gráfico diario, seguimos viendo como esa especie de debilidad que tiene el precio para hacer un pullback, y lo veremos en otras criptomonedas, no es únicamente Bitcoin donde está sucediendo. La mayoría está en el mismo punto, hasta un nivel en el que llevamos ya, vamos a calcularlo, cuántos días llevamos de pullback. Llevamos 7 días de pullback, toda esta semana, literalmente, y aún estamos un momento a un 3,5% de la media móvil de 20 diaria, que es el primer nivel que se toca sin prácticamente tropezándose, ¿no? ¿Esto qué indica? Primero, indica la fuerza del movimiento bajista, y segundo, indica la debilidad del pullback. Es una mezcla entre las dos cosas, porque claro, si el movimiento bajista fuese muy impulsivo, pero el pullback fuese normal, lo hubiéramos tocado ya. Y si el movimiento bajista no hubiese sido... bueno, ya me habéis entendido, ¿vale? Entonces, la situación un poco es esa. Estamos intentando llegar hasta la media móvil de 20, y ahora mismo considero que a menos que haya alguna noticia importante no vamos a poder contactarla. Es decir, yo creo que podemos ver movimientos bajistas, falta saber cómo, si es en base a noticias muy agresivos, si no es en base a noticias más débiles, pero a menos que haya una noticia positiva que impulse el precio para arriba, que dé alegría a Bitcoin, no creo que vayamos a tocarla en los próximos días la media móvil de 20, ¿de acuerdo? ¿Sería negativo empezar a caer? A ver, no sería lo óptimo, pero ya lo hemos anticipado, un posible doble suelo para atacar con mucha más garantía ciertos niveles como los de 41.000, o incluso intentar un mínimo creciente para hacer algo similar, un pullback en forma de ABC, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es cuestión de esperar, al final no podemos... asegurar una opción, pero sí que es cierto que dentro de un contexto, el mensaje es que dentro de un contexto de pullback a corto plazo, el medio plazo es bastante incierto. Hay muchas situaciones en las que hemos comentado que es inmediata una caída en este punto de aquí, en este punto de aquí, porque técnicamente nivel de resistencia, debilidad, doble high test, aquí 3/4 partes de lo mismo, puedes intuir esa situación, ¿no? Pero es que ahora mismo estamos en algo relativamente similar, lo que nos falta un poco la zona de resistencia, lo cual en este punto lo que sería más cercano es la media móvil de 20, pero claro, con tanta debilidad en el precio se está haciendo complicado hasta contactarla, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con la misma hipótesis, la misma situación, y añadimos un poco ese comentario de que, a menos que haya algo positivo, no vamos a poder tocar la media móvil de 20 diaria, porque hay mucha debilidad, pero caídas no causadas por noticias muy importantes. Si ahora viene la FED y dice que al final los tipos de interés los tiene que subir antes, bueno, la siguiente reunión ya es en marzo, pero bueno, si dice que los tiene que subir más de la cuenta, tocaremos 30.000 y 28.000 directamente, ¿de acuerdo? Así que tenemos que estar muy pendientes en ese sentido. Vamos a la siguiente, entramos en este caso en Chiliz. Chiliz, aquí en gráfico semanal ya vemos claramente esta especie de contexto de rango, el cual se ha roto la semana pasada. La semana pasada se han roto muchos niveles muy importantes en diferentes criptomonedas, algunos horizontales como en Chiliz, otros de dinámicos en forma de medias móviles como en Solana, en fin.
un montón de zonas. Ahora Chiliz, ¿qué está haciendo? Está intentando, pues lo mismo, hacer esa especie de pullback. Chiliz está más castigado que Bitcoin, ha caído bastante más, ha roto un nivel súper importante y esto realmente, en cuanto a análisis técnico, es un cambio de tendencia, literalmente, porque esto sería como el nivel de los 30.000 en Bitcoin. Así que está haciendo mínimos decrecientes en gráfico mensual. Ya queda un día y 9 horas para que se forme un nuevo cierre mensual y Chiliz está en esa tesitura de hacer un mínimo decreciente, como veis. Faltaría ver cómo es al final el cierre mensual, porque imaginaos que la semana que viene, los próximos 2 días, o bueno, el día de mañana, mejor dicho, empieza el precio alcista y sube, yo que sé, Chiliz un 15% y puede acabar relativamente, no bien el mes, pero no tan mal como parecía, ¿no? Esto no se puede predecir aún, pero sería una de las posibilidades. Al final, ¿en cómo quedaría técnicamente? Pues el dibujo quedaría en forma de impulso, pullback y continuación. O sea, no hay absolutamente nada más. Chiliz desde el nivel actual, imaginaos que cierra alrededor de esta zona de hoy, puede subir exactamente un 15%, 14,88%, y que la tesitura sea exactamente la misma. Así que no es algo que indique nada, porque además ha caído tanto que subir un 15% es tocar la media móvil de 20. Bitcoin al menos la tiene un 3% aproximadamente, así que nada, lo que vendría siendo un gráfico más intradiario le está costando. Hay muchos tokens que al menos están rompiendo claramente los niveles de máximos intradiarios. Chiliz justamente está en este punto, como veis está haciendo un movimiento impulsivo, pero que llega justamente a esta zona de 0,19, el cual llega al máximo anterior exactamente, por lo cual también vemos debilidad en ese sentido. Luego compararemos con otras criptomonedas como no tienen tanta debilidad en ese sentido intradiario. Así que vamos ya a la siguiente. Estamos aquí con Mana, como veis, Mana en gráfico semanal. La fortaleza de Mana ha hecho que la semana pasada, que fue tan negativa, hiciese un contacto hasta la media móvil de 50 semanal, y esta semana está siendo realmente positiva. O sea, está siendo una vela de aceleración. Hay muchas, como por ejemplo Bitcoin, Chiliz, que están haciendo una vela de desaceleración. A ver, una low test, mejor dicho, una vela de reversión sería. En este caso no es una vela envolvente, no es una vela tal, pero sí que es verdad que es una vela con mucho más cuerpo que Bitcoin o Chiliz, por ejemplo, ¿no? Esto indica pues la fortaleza con la que ya estaba Mana en todo este movimiento de aquí. Además, sí que es cierto que en cuanto a metaverso y demás, van saliendo cada vez más noticias, por ejemplo, en Sandbox, en Mana, en Decentraland mismo, que se une Samsung, viene Goldman Sachs y comenta que es un potencial enorme todo el ecosistema metaverso. O sea, está siendo alegre en ese sentido. ¿Y esto qué ha causado? Pues que toquemos la media móvil de 50, de 20 diaria. Como veis, el pullback, fijaos en la diferencia, insisto, entre las velas que caen y las velas que suben. Las velas que caen son mucho más decididas, tienen mucha más fuerza, incluso prácticamente el volumen es creciente. En cambio, en las demás, el cuerpo es mucho menor, hay mucha sombra por arriba y por abajo, y el volumen, pues bueno, es un poco más plano, ¿no? No es algo determinante, pero sí que es verdad que el cuerpo sí que indica bastante debilidad. Mana ahora mismo está en una zona algo clave. Es el nivel este de 2,45, 2,46 que marcamos en sus inicios de todo este pullback. Ya comentamos que tampoco era un nivel a tener mucho en cuenta. ¿Por qué? Pues porque básicamente era un mini doble suelo diario. Tampoco era nada del otro mundo, pero claro, no teníamos más información y teníamos que aferrarnos a este. Hoy está mostrando algo de debilidad en la ruptura. Como veis, Mana venía subiendo desde sus inicios, vamos a calcularlo, venía subiendo un 8%, un poco más, y ahora está un 3 y pico por ciento arriba. Le está costando, y no solo está rechazando ese nivel, sino que también está rechazando la media móvil de 20 diaria. Entonces, claro, ¿qué es lo que le está costando? ¿El nivel o la media móvil de 20? ¿Por qué digo esto? Porque si ahora lo rechazásemos, ¿hay que tener en cuenta el nivel o hay que tener en cuenta la media móvil? Sería algo curioso, ¿no? Algo que nos podría crear un poco de dudas. Yo en mi caso me inclinaría más por la media móvil, porque el nivel lo hemos tocado, dos veces, una de ellas contactando a la media móvil. Aquí hemos tenido un contacto donde, como veis, el precio ha intentado levantarse y ha caído. Aquí hemos tenido dos contactos, aquí hemos tenido varios contactos, aquí hemos vuelto a tener dos contactos. O sea, la media móvil de 20 es mucho más potente que el nivel. Entonces, en mi opinión, el nivel de 2,46, 2,45 aproximadamente, es mucho menos potente que la media móvil de 20, ¿no? Entonces, si el precio
cayese y luego, pues por ejemplo, la media móvil sigue y se acerca, pues hay una noticia y lo rompemos, esta zona no sería una zona de resistencia, porque no indicaría un nuevo toque, indicaría que, pues bueno, en este punto de aquí hemos rechazado una media móvil que coincide con un nivel concreto, pero siempre hay algún nivel cuando rechazas una media móvil, o sea, aquí en 16 de enero, cuando rechazamos nuevamente la media móvil, estamos rechazando el nivel de 3,11, pero eso no indicaba que era un nivel de soporte ni de resistencia. Entonces, en esta situación pasaría exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Solo a modo de dejar clara esa premisa de que no es el nivel lo que estamos rechazando, sino que es la media móvil, aunque pueda indicar que es el nivel, aunque pueda parecerlo, ¿no? Igualmente, aquí en gráfico semanal podemos ver claramente cómo la zona de 1,51 sigue estando latente, sigue estando presente. Es un punto que parecía muy lejano en esta zona de aquí, todos estos niveles de aquí, de 3,64, 3,66. Incluso llegué a comentarlo como una posible hipotético toque. Claro, lógicamente no nos hubiéramos acercado tanto si no hubiera sido por noticias, ¿no? Pero, y yo no podía predecir eso, ni muchísimo menos. Pero bueno, sí que es cierto que lo comentamos por encima, no como el acto más probable, pero sí como un acto posible. Y bueno, pues nos estamos acercando relativamente. Al final, técnicamente es muy importante porque es el máximo anterior, las cosas son como son. El mínimo de no retorno, pues todas estas zonas de aquí, entre 0,40 y 0,60 y pico. Eso es el mínimo de no retorno, pero es muy importante esta zona de aquí porque marca el máximo anterior y muchas veces el precio testea al máximo anterior antes de dar esa continuación alcista, ¿no? Así que realmente en Mana, la media móvil de 50 semanal es muy importante en todos los sentidos, pero claro, estamos tan cerca, a ver, vamos a calcular porcentualmente, estamos a un 26%, estamos relativamente cerca y una racha de 4 caídas o 5 caídas yo creo que la pueden romper. Quedaríamos también pendientes del nivel de 1,55, que es el máximo histórico anterior que rompimos a través de las noticias de Meta. Vamos a pasar a la siguiente, la cual es Cardano. Cardano pues sigue exactamente igual, lo traigo básicamente porque sé que os gusta, sé que os interesa, pero sigue exactamente igual en esta zona de soporte con mucha debilidad. O sea, ayer ya comentamos por qué esto no es fortaleza, y al final no es fortaleza porque todo el mundo está haciendo un pullback, ¿vale? Y Cardano está en lo que vendría siendo el nivel de los 30.000, o sea, Cardano está en una zona muy crítica donde deberíamos estar mostrando mucha más fortaleza. ¿Por qué? Pues porque estamos en el mínimo tan importante como sería los 30.000 para Bitcoin y el mercado en general está haciendo un pullback. ¿Vale? Está haciendo un pullback, por lo cual Cardano lo mínimo que tendría que estar haciendo es ese pullback, pero no, sigue en esa zona instalado. Lo podéis ver como que el mercado se está haciendo fuerte en esa zona, pero claro, yo no lo puedo ver así, porque yo veo un acto de debilidad tremenda en toda esta disposición que está marcando Cardano. Luego en gráfico semanal, ¿qué vemos? Pues bueno, vemos como la vela de esta semana negativa, muchos tokens están siendo una vela positiva, para Cardano también está siendo negativa, por lo cual ya es más debilidad de la cuenta. El pullback se ha formado en esta semana, así que podéis coger todos los tokens que os gustan y ver cuál está haciendo una vela positiva, cuál una negativa, qué tipo de vela está haciendo cada uno, y entonces podréis ver debilidad un poco en esa situación, ¿no? Si cogemos un momento gráfico intradiario, 4 horas, pues vemos que, por ejemplo, Chiliz estaba en esta parte de aquí, en este nivel de 1,16 para Cardano, intentando romper el máximo. Por ejemplo, Mana estaba marcando máximos crecientes. Vamos a poner Mana un momento. Aquí tenéis Mana, ¿veis? Pam, 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 pam. La fuerza en esa disposición intradiaria y nada, pues Cardano hubo nueva muestra de debilidad en esos niveles y Cardano pues bueno, es algo que ya no nos sorprende porque ya viene demostrando muchísima debilidad en todo este proceso de aquí y le está costando bastante también en esta situación actual, ¿no? Veis que el volumen, yo ahora no me fijaría mucho en el volumen, pero bueno, sí que es interesante que hubo un punto en el que se mantenía bastante bien. Claro, hemos tenido, ayer fue sábado, pero claro, el viernes ya hubo muy poco volumen y el jueves y miércoles el volumen también fue menor que en días anteriores, ¿no? Así que está en una fase de reducción de volumen, fase de pérdida de interés, aquí lo tenemos y ya comentamos que todo lo que no fuera romper la zona de 1,15 para arriba o romper la zona de 0,97 para abajo iba a ser movimiento y volatilidad en Cardano sin ningún sentido, ¿de acuerdo? Lo comentamos al inicio del movimiento, yo creo que fue el 26 de enero o así, y seguimos en la misma situación. El precio directamente es que no ha dicho ni volatilidad porque se ha mantenido en una zona muy estática, así que nada, la disposición de Cardano sigue siendo exactamente igual de débil que en días anteriores. Vamos a por la siguiente, la cual es Matic. Bueno, Matic... ¿por qué traigo Matic? Pues bien, traigo Matic porque previo a todo este gran movimiento bajista, o sea, Matic en todo este
este canal tan alcista de aquí se comió varias caídas importantes. Evergrande, yo qué sé, Evergrande y Omicron otra vez, inflaciones, tipos de interés y demás. Y bueno, la estacada final se la clavó el tema de Rusia, y también pues veníamos ya previamente de también temas de inflación y tipos de interés, ¿no? Pero se estaba comportando excesivamente mejor que las demás, hasta el punto que rompió máximos históricos. O sea, exactamente el día 26 de diciembre, Matic hizo un nuevo all-time high. Pues bueno, posteriormente inició esta debacle, entre comillas, prevista, porque ya estuvimos comentando que justamente en esta encrucijada de 2,81 se juntaba la diagonal, la zona de resistencia, y bueno, pues teníamos muchas probabilidades de ir a por la parte inferior del canal a modo de soporte, ¿no? Era normal. ¿Qué pasa? Que previamente se estaba comportando bastante mejor y ahora se está comportando peor, ¿vale? Esto es algo determinante y algo a tener en cuenta. No está siendo la tónica habitual, cuidado. Matic no ha estado todos los días comportándose igual. Como veis, Matic se ha comportado mejor que Cardano, se ha comportado mejor que Chiliz, se ha comportado no mejor que Mana, pero sí que estuvo una época mejor que Mana. O sea, Mana ha seguido subiendo, pero Matic enseguida hizo un mínimo creciente y un máximo creciente. Mana tardó un poquito más. Al menos en hacerlos tan claros. Entonces, este último día y el día de ayer también, Matic se ha comportado peor. Esto es algo a tener en cuenta y para que tomar una decisión ya respecto a Matic. No, solo es algo que, pues igual que yo me fijo, pues os lo traslado a vosotros, porque luego es algo a tomar en cuenta. Cogemos en un momento, cogemos criptomonedas y vemos como Matic, pues bueno, está un 4,60 abajo, y de todas estas de aquí es la que más está cayendo, de este primer bloque de las que más me comentáis. Si seguimos para abajo, también es la que más está cayendo. Entonces Matic hoy está siendo de las que más cae. Si no es top 5, pues yo creo que es top 5 como mínimo. El día de ayer tampoco se comportó demasiado bien. Entonces es algo que, si viéramos un poco de repetición en ese sentido, si viéramos un poco de pues bueno, que es algo habitual en Matic, que se va comportando peor, ya sea para subir o ya sea para caer, que cae más o que sube menos, pues sería determinante, ¿vale? Lo he comentado muchas veces, no nos podemos casar con ninguna criptomoneda, y sí que es cierto que Matic se estuvo comportando increíblemente mejor que todas, pero ha llegado a un punto que se ha igualado muchísimo. Y no solo eso, sino que lleva un par de días comportándose peor, ¿de acuerdo? Así que tendremos que tener un ojo, porque pues imaginaos que mañana para el mercado es un día de 7% arriba y Matic sube un 3 o un 2. No nos puede engañar que suba un 2%. No nos puede engañar, y más viniendo hoy de caer un 4 y pico, ayer de subir poco, ¿entendéis? Entonces, es una situación que tenemos que tener muy en cuenta. Matic ahora mismo pues está directamente a un 13,5% de la media móvil de 20 diaria. Bitcoin está a un 3. Mientras Bitcoin iba rompiendo niveles, todos los que había y por haber, Matic iba haciendo lo mismo, pero en movimiento alcista. Entonces, hay que tener esa vigilancia de tokens que se han comportado mucho mejor antes y que ahora pueden estar pajareando en ese sentido, porque, por ejemplo, Rose, siempre pongo el ejemplo, Rose siempre se ha acabado comportando mejor que las demás, o sea, que Bitcoin después de un movimiento bajista, pero hay muchas que se han perdido por el camino y que después de un gran movimiento bajista causado por noticias no han sido capaces de recuperar contra Bitcoin, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque imaginaos que, poniendo situaciones hipotéticas, en el día de mañana, pues el mercado, Bitcoin en general, pues arranca, se va a 50, se va a 60, lo que sea, y Matic se queda por toda esta zona de aquí, ¿vale? Esto no lo vamos a ver justo en el mismo día, esto ya lo iremos viendo previamente, en días en los que Bitcoin va subiendo y Matic sube menos, o Matic cae, que Bitcoin cae y Matic cae el triple, ¿entendéis? Entonces, solo lo traigo ya como aviso, porque hemos visto un par de días donde Matic flojea, no es habitual, y no querría pues que nadie se quede pillado en un token que se ha comportado tan bien en estos últimos días. Vamos ya por la última, pero no menos importante, como es Syscoin. Syscoin lo mismo. Fijaros el movimiento intradiario de Syscoin, algo que al final podemos decir, es que no veo exactamente bien si se está comportando mejor, no sé qué, con los días ahora es muy complicado ver si estos días han sido mucho más positivos o más negativos que los demás, no sé qué. Es muy fácil, cogéis un momento gráfico intradiario y veis que está haciendo máximos o mínimos, no con Syscoin, sino con todos. Hemos visto que Chiliz está haciendo un movimiento plano, hemos visto que Mana está haciendo un movimiento impulsivo, y estamos viendo que, bueno, Cardano está haciendo un movimiento plano también, pero bueno, un poco bajista, y Syscoin está haciendo un gran movimiento bajista, ¿vale? Pues está haciendo máximos y mínimos decrecientes claramente, ¿no?
Entonces, claro, pues esto ya os destaca cómo nos estamos comportando en esta etapa intermedia de pullback, porque al final es una etapa intermedia. ¿Por qué? Pues porque venimos de un movimiento impulsivo, estamos en un pullback y luego viene otro movimiento impulsivo, porque el mercado se comporta así, ¿vale? Y a menos que cambiase algo técnicamente o en cuanto a noticias, no, seguiríamos cayendo sin duda, ¿no? Entonces Syscoin ha estado en una época en la que se ha estado comportando excesivamente mejor que las demás, no hay ningún problema, hemos estado comentando muchas veces el pullback absolutamente necesario que tiene que hacer Syscoin. Y ahora, pese a que en los inicios de la caída se estuvo comportando mejor, ahora está pasando por el aro ya, es normal. Es normal. Yo esto no lo vería como un símbolo, como una señal de debilidad en Syscoin, sino como algo normal y lógico. Podemos decir, entonces Matic, ¿por qué lo ves como algo negativo? Hombre, Matic no estaba absolutamente en máximos históricos cuando le pilló la caída. Matic ya lleva bastantes días haciendo un movimiento bajista. ¿Vale? La caída empeoró ese movimiento bajista y ahora que están habiendo pullbacks, pues Matic lleva algún día pues peor que los demás, ¿no? Syscoin venía de un movimiento de sobrecompra justamente en un contexto de caídas muy importantes causadas por noticias muy importantes. Ya avisamos en repetidas ocasiones, llevamos un par de semanas comentando. Y al final, ni mucho menos es para poner mérito, porque yo quiero lo mejor para Syscoin, igual que para todas las criptomonedas que vosotros tenéis, pero es normal este movimiento. No tiene por qué llegar exactamente hasta la media móvil de 50 semanal, hasta estos niveles de 0,46 aproximadamente, pero sí que es cierto que cuando Syscoin se sobrecompra tanto, suele hacer grandes movimientos bajistas. Pero no porque se llame Syscoin, sino porque así se mueve el mercado. Y Syscoin se ha estado sobrecomprando de manera increíble en una zona donde Bitcoin no se estaba comportando demasiado bien. Y ahora mismo, pues, este gráfico semanal tiene que corregir, porque pasamos de una sobrecompra diaria, avisando del tema de los pullbacks y demás, que había roto los máximos históricos anteriores con claras divergencias, MACD, RSI, etcétera, etcétera. Y ahora, pues, como corrigió un poco y siguió subiendo, ahora el pullback tiene que ser semanal, porque se ha sobrecomprado aún más aún de lo que ya estaba previamente, ¿no? Entonces nada, es un poco esperar, entender la situación en la que está Syscoin y entender que lo que puede venir y ya está, o sea, no hay más. Al final, quien crea en Syscoin, quien crea en el proyecto, pues tiene que hacer su propio análisis y entender si quiere participar en un posible movimiento muy bajista. Y ya está, no hay más, cada uno sabe su precio de compra, lo único que es importante entender el contexto en el que estamos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si no entiendes que el movimiento correctivo es necesario, te puedes asustar y puedes tomar decisiones impulsivas. En cambio, si tú ya entiendes por qué Syscoin pues tiene que hacer una corrección, no porque deba, sino porque es la naturaleza del movimiento, ¿no? Pues puedes entender, oye, vale, está cayendo bastante, pero sé la situación técnica en la que estamos y sé que es necesario este movimiento para que luego la tendencia siga de manera sana, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Disculpad los cortes, pero es que he estado estornudando, he estado mocándome, etcétera, etcétera. A ver cómo estoy mañana, porque quería hacer un directo por la tarde, ya os diría algo. Si te ha gustado, espero que así sea, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, una familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.